Ya se está iniciando en estos momentos la grabación. Bueno, nosotros hemos ido avanzando, ya estamos llegando a los temas finales, a los temas, digamos que ya nos darían el curso como, digamos, como completado. Hemos estado la última semana y, bueno, creo que las dos últimas semanas conversando acerca de los circuitos equivalentes, ¿cierto? Y lo que hemos procurado estar encontrando o hallando son que para cualquier red de DC, sea la que sea, ¿cierto? Sea un circuito el que sea, pero que sea de DC, debemos o podemos nosotros encontrar una equivalencia. Jairo, dígame, si se escucha. Había una manito levantada, creo. Bueno. Una equivalencia, ¿cierto? Y que esa equivalencia o que ese circuito equivalente que nosotros terminábamos encontrando nos iba a dar la mano o nos iba a servir para hacer, digamos, análisis en la carga que pudiera requerir mayor o un análisis, digamos, importante. Es decir, que si yo agarro, bueno, espérate yo antes de escribir aquí, creo que bien, entonces vamos a dejar esto genérico. Vamos a dejar por acá, que esto es la resistencia de Thevenin, ¿cierto? Por acá, que este es el voltaje del circuito abierto y que esta es la corriente de cortocircuito. ¿Listo? Bueno, y que esta también sigue siendo la resistencia de Thevenin. Entonces, con unos circuitos equivalentes como los que aparecen en estos momentos en pantalla, lo que nosotros esperamos es poder realizar análisis en la carga, es decir, si traemos una resistencia, ¿sí? Y esa resistencia la colocamos por acá, ¿cierto? Si colocamos otra resistencia por aquí o por acá, ¿sí? Nosotros esperamos poder encontrar varias, digamos que, características en esa resistencia que permitan de alguna forma, digamos que, identificar las características de ella, pero desde el punto de vista de la carga. Es decir, esta resistencia que yo estoy conectando ahí y esta que estoy conectando acá pueden servir para que yo analice el circuito en términos única y exclusivamente de las características de la carga. Entonces vamos a llamar a esta de acá resistencia de carga, ¿sí? Resistencia de carga en ambos lados, ¿sí? Y lo que nosotros esperamos es, para lo que podemos utilizar los circuitos equivalentes, es decir, se espera poder utilizar los circuitos equivalentes o el circuito equivalente más bien porque pues finalmente vamos a utilizar uno solo, ¿no? Es decir, nos vamos a enfocar o en el de Thevenin o en el de Norton porque pues finalmente son la misma cosa. Entonces se espera poder utilizar el circuito equivalente para realizar análisis en la carga, sobre todo con distintas cargas, sin necesidad de repetir el ejercicio, digamos, o el análisis completo en el circuito original. ¿Verdad? Este es como el objetivo principal, porque pues una cosa es analizar sobre este circuito, es un circuito sencillo que tiene dos, tres ecuaciones, y otra cosa es analizar sobre el circuito grande y complejo,
que requiere, digamos, que nosotros nos sentemos. Puede que no sea un circuito imposible de resolver, pero sí es un circuito pues mucho más complejo que este de acá, ¿cierto? Entonces, con eso en mente, aquí hay dos cosas importantes que nosotros debemos tener en cuenta, que si se nos pide analizar la carga, ¿cierto? Pues yo debo ser capaz de describir cuál es la corriente en la carga, ¿cierto? ¿Cuál es el voltaje en la carga? ¿Cuál es la potencia en la carga, por ejemplo? ¿Cierto? Es decir, que si yo logro describir todos estos elementos, la barra, si yo logro describir pues las magnitudes eléctricas que he venido descrito siempre, ¿sí? Si yo logro describirlas las tres, pues está, digamos que en ese orden de ideas, pues ya lograría, digamos, el objetivo, ¿no? Porque pues finalmente aquí va a aparecer pues ya una corriente, ¿cierto? Y un voltaje que esa corriente y ese voltaje obviamente van a depender pues de lo que yo tengo acá, el voltaje del circuito abierto, de la resistencia de Thevenin y de las características de esta carga, ¿cierto? Es decir, cómo comparativamente esa carga es frente a la resistencia de Thevenin, por ejemplo, entre valores y demás. Entonces, aquí algo muy importante, y bueno, estas mismas características, pues obviamente también van a aparecer acá. Si ustedes notan acá, digamos que el voltaje que inicialmente cuando eran solo dos elementos, era el voltaje de circuito abierto, ¿cierto? Porque pues evidentemente, digamos, si yo multiplico la corriente por la corriente corto por la resistencia de Thevenin, pues me da el voltaje de circuito abierto. Y lo mismo pasa acá, si yo, digamos, cierro aquí esto con un circuito, con un cortocircuito, perdón, pues la corriente que va a circular por aquí, pues es la corriente de cortocircuito que hay acá, ¿cierto? Pero cuando agrego la resistencia de carga, pues ya eso es diferente. Esta de acá ya no va a ser la corriente de corto, sino una corriente de carga y va a aparecer también un voltaje de carga que es diferente al voltaje de circuito abierto, porque evidentemente cuando yo meto la resistencia de carga aquí, la resistencia que ve la fuente, ¿cierto? De corriente va a ser diferente que la resistencia de Thevenin. Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que yo tengo la siguiente situación y espero poder, digamos que encontrar una corriente de carga, un voltaje de carga, una potencia en la carga, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues aquí yo puedo obtener varias cosas, por ejemplo, el equivalente de Thevenin, puedo decir simplemente que la corriente de carga, pues es el voltaje de circuito abierto, ¿cierto? Dividido la suma de las resistencias. En este caso, yo puedo decir que eso es R Thevenin más R carga. ¿Sí? Ok. Si me voy acá, a esta, el voltaje en la carga va a ser el voltaje de circuito abierto dividido la suma de las dos resistencias. Esto no es nada nuevo, es un circuito en serie, un circuito de división de voltaje y demás. Es decir, que hasta ahí nada nuevo. En la carga, digamos que yo también puedo determinar el voltaje como una fracción del voltaje de la fuente y ya pues ustedes eso lo han visto. O simplemente puedo decir que el voltaje en la carga, ¿cierto? Es igual a la corriente en la carga, que es la que tengo justo ahí antes, ¿sí? Por la resistencia de la carga, evidentemente, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, el voltaje en la carga puede ser exactamente esto mismo, ¿cierto? Pero multiplicado nuevamente por RL, ¿cierto? Por RL. Y finalmente, pues el producto de estos dos, o sea, el producto de la corriente y del voltaje, pues me va a dar la potencia, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que las tres cosas que yo voy a tener ahí, las puedo determinar de una forma muy sencilla, con la expresión que yo estoy escribiendo en estos momentos en la pantalla. Y pues, digamos que de esa forma lograría yo, entonces voy a tener esto, ¿cierto? Y noten ustedes aquí lo que va a pasar, ¿cierto? Por esto mismo. Entonces, si usted observa todo lo que está aquí, está dos veces, entonces lo vamos a colocar más bien
al cuadrado. Listo. Y todo esto lo vamos a colocar aquí, elevado al cuadrado por RL. ¿Listo? Entonces, las expresiones que me definen, digamos, un comportamiento para la potencia, para la corriente y para el voltaje son las que acabo de colocar aquí. Pero aquí hay algo muy importante y es que, digamos que los análisis que yo haga en la carga generalmente, o pues esto generalmente se utiliza para saber, digamos, cuál va a ser el comportamiento de toda la red, ¿no? Porque recuerden que nosotros esto no lo obtuvimos de la nada, lo obtuvimos a partir de una red DC, ¿cierto? En donde nosotros decíamos, bueno, en esa red DC hay un cuadrado y hay cualquier cosa acá adentro, pero tiene que ser una red de corriente directa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esa red de corriente directa tiene aquí adentro, pues digamos, resistencias, fuentes dependientes, fuentes independientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo particular es que cuando yo la observe desde acá, ¿cierto? Y ustedes seguramente lo han notado en el laboratorio, lo que voy a decir justo ahora. Cuando yo conecto algo aquí, entre las terminales A y B, que si ustedes recuerdan, entre las terminales A y B era que encontrábamos el equivalente de Thevenin, lo que demande esta carga, es decir, lo que demande la resistencia que yo coloque aquí, va a depender también, no solamente de ella, sino de las características de esta red, ¿cierto? Es decir, que si esta resistencia es muy pequeña y demanda una potencia muy grande y la red no tiene la capacidad, por ejemplo, de entregarle esa potencia, pues entonces esto no va a funcionar y comienza a caerse, por ejemplo, la fuente en la tensión. Yo creo que a ustedes les ha pasado, han escuchado que a veces el circuito por error o de forma intencionada le demanda mucha fuente, mucha corriente a la fuente, entonces la fuente se apaga, ¿no? Entra como en corto, ¿cierto? Porque se le pidió mucha potencia y ella no tiene la capacidad de entregar toda esa potencia. Entonces, aquí algo muy importante es que nosotros podemos partir de encontrar un comportamiento para la potencia en esta carga, es decir, para poder decir, acá puede llegar máximo tanta potencia y la red es capaz de entregar máximo, ¿cierto? Un número de potencia, sí, un valor de potencia. ¿Listo? Entonces, eso se conoce como el teorema de la máxima transferencia de potencia. Si nosotros nos vamos por acá y escribimos por aquí, entonces el teorema, bueno, esto nos lleva aquí, teorema de máxima transferencia de potencia, eh, dice que, digamos que la máxima, vamos a colocarlo así, la máxima potencia ocurre en el momento en que la resistencia de carga iguala a la resistencia de Thevenin, ¿cierto? Para cualquier otro valor de resistencia, en la carga, el valor de potencia será menor que el máximo. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes observan, estamos analizando frente a la resistencia de carga. Es decir, que tenemos esta función, vamos a colocarla acá abajo. Bueno, más bien pasemos con un cuadradito y a esta también. Entonces, si tenemos esta función de aquí y vamos a comprobar precisamente lo que acabamos de decir allá arriba, entonces voy a borrar este pedacito y voy a dejar esto expresado de la siguiente forma, como que la potencia en la carga es una función que depende de la resistencia en la carga. Porque todos los demás valores, el voltaje del circuito abierto y la resistencia de Thevenin, son fijos para cada red, ¿cierto? Son fijos para cada red circuital. Yo puedo hallar solamente un voltaje de circuito abierto y solamente una resistencia de Thevenin. Entonces, si esto es así, mire usted que, digamos que mi variable eh, independiente, que en este caso sería la resistencia de carga, aparece por aquí
tanto al cuadrado como por aquí solita, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, yo quisiera saber cuándo esta potencia es máxima, cuándo puede ser máxima, ¿cierto? Para verificar acá el teorema de la máxima transferencia de potencia. Bueno, y aquí es donde entramos a un terreno de pronto un poco delicado, pero no sé, ustedes en términos de, en las matemáticas, ¿en qué van? ¿Están viendo cálculo diferencial, integral, matemáticas operativas? ¿Qué están viendo? Profe, operativa. Ok, Jairo dice, está viendo matemática, la de primero, ¿no? Sí, señor. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, pues, entonces vamos a tratar de hacer referencia aquí a algo importante y es que, pues, el teorema nosotros lo podemos, digamos que, perdón, lo podemos verificar matemáticamente, es decir, justo lo que pensaba hacer, ¿cierto? O lo podemos verificar digamos, en forma de simulación, por ejemplo. Es decir, con los ejercicios que hemos venido haciendo, hacer pruebas para diferentes valores de carga, tanto, digamos, tanto en el simulador como en el papel, ¿cierto? Pero una forma buena es tratar de encontrar ese valor de RL para el cual la potencia es máxima, es decir, verificar esto que estamos diciendo aquí. Cuando hablo de potencia me refiero a la potencia en la carga, ¿cierto? Entonces dice que la máxima potencia en la carga, vamos a colocarlo aquí, que no me quedó así. La máxima potencia en la carga ocurre en el momento en que RL y para cualquier otro valor de resistencia en la carga, el valor de potencia será menor que el máximo. ¿Listo? Entonces, pues aquí lo que corresponde, como con cualquier función que yo quiera, encontrar un valor máximo es hacer una pequeña derivada, ¿cierto? Entonces, digamos que yo puedo derivar esa función de potencia. Ups, a ver, digamos que yo puedo derivar esa función de potencia con respecto a la resistencia, ¿cierto? A la resistencia de carga. Y al igualarla a cero, se van a encontrar, digamos que esto matemáticamente lo utilizamos nosotros para encontrar puntos críticos de una función. Los puntos críticos de una función. Y determinar visualmente puede ser o derivando dos veces si el punto crítico es un máximo o un mínimo. En el caso de nosotros, pues estamos hablando de máximos, ¿no? Porque aquí está la palabra máxima hace rato. Estamos hablando del teorema de la máxima transferencia de potencia. Entonces, lo que nos interesa a nosotros aquí es precisamente verificar derivando, ¿cierto? Que RL es igual a RT. Y no lo voy a hacer. Vamos a dejarlo ahí planteado simplemente como una premisa. Supongo que algunos ya están viendo cálculo diferencial o tal vez más adelante algún otro cálculo. Pero si no, pues entonces por eso no tiene como mucho sentido. Pero pues lo que debemos entender o lo que debemos respetar aquí es que el teorema existe, ¿cierto? Y que la máxima potencia ocurre cuando las dos resistencias, tanto la de carga como la de Thevenin, son iguales. Para cualquier otro valor, la potencia, esta potencia que está aquí, va a ser menor que si esta condición se cumple. Y si esa condición se cumple, por ejemplo, si estas dos son iguales, miren ustedes que si son iguales, aquí yo puedo hacer algunos cálculos, ¿sí? Entonces, el valor máximo de potencia, vamos a colocarlo aquí, va a estar dado por la siguiente expresión.
Entonces, si nosotros colocamos acá que las dos resistencias son iguales, entonces me voy a cambiar esta R Thevenin, la voy a cambiar por RL. ¿Listo? Las dos son iguales. Entonces tengo esta expresión. Esto sí, esto vamos a colocarlo aquí como potencia máxima. Y finalmente, entonces, si esto es así, pues yo voy a obtener, fíjense ustedes que si yo hago, pues digamos que el correspondiente despeje y demás, esto me va a dar lo siguiente. Entonces, por acá arriba voy a obtener, esto debe estar al cuadrado, ¿cierto? Voy a obtener el voltaje de circuito abierto, pero al cuadrado, ¿sí? Y por acá abajo, esto me quedaba 2RL al cuadrado, pues me va a quedar 2RL sin cuadrado, ¿cierto? Sin cuadrado porque la RL al cuadrado acá abajo se me va a cancelar con la RL de acá y este sería mi valor máximo de potencia. No puedo encontrar un valor más grande que este, ¿cierto? Para expresar, digamos que la potencia del circuito en términos, pues, de que las dos resistencias son iguales, ¿no? Mm, ¿Cómo hago para quitar esos paréntesis? A ver, creo que la embarré por aquí. Ujú. Eso, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, el valor máximo de potencia que vamos a encontrar es este de aquí. ¿Listo? Este valor de acá. Vamos a verificarlo, ¿sí? Verifiquemos entonces lo que estamos diciendo, verifiquémoslo experimentalmente. Entonces, experimentalmente no, analíticamente. Propongamos un circuito, encontremos su equivalente y verifiquemos que no va a haber ninguna potencia o podemos, bueno, más bien podemos hacerlo primero con un circuito pequeño, o sea, como si ya hubiéramos allá el equivalente para que la cosa rinda. Es que no quiero que se nos vaya, digamos que todo el tiempo encontrando el equivalente, ¿cierto? Sino que verificando lo que acabamos de decir. Entonces vamos a traer un circuito de estos por acá. Ups. Entonces traigámonos este. Entonces, escribamos aquí, se tiene un circuito equivalente de Thevenin como el que se muestra a continuación. Verifique para 10 valores diferentes de resistencia de carga el valor de la potencia. Uno de los valores analizados debe ser con RL igual a R de T. ¿Listo? Entonces, nada, tenemos este caso, tenemos el circuito, ¿sí? Vamos a darle valores. Ponemos un poquito de esto aquí. ¿Cierto? Y digamos acá dentro del texto, bueno, coloquemos aquí que este es un ejemplo. Ejemplo. Es que cada vez que agrego un igual o un dos puntos se descuadra el cuadrito, entonces igual a. Listo, entonces asumamos voltaje de circuito abierto igual a 12,4 voltios, cualquier cosa, ¿sí? Y R de Thevenin igual a 2,3 kiloohmios, pongámosle, que carajos, hace rato que no trabajamos con kiloohmios.
Mm, listo, listo. Entonces, como esa es esos son nuestros valores iniciales, ahora se nos pide que hagamos verificaciones del valor de la potencia, ¿cierto? Es decir, eh, vamos a pasar esto para acá abajo para que se pueda leer completo. Y dice, ¿por qué queda así? Ah, ya sé. Eso, sí mejor. Ah, bueno, y acá abajo sí le puedo colocar el igual sin el retening y voltaje de circuito abierto. Listo. Entonces, eh, dice que verifiquemos qué valores de potencia voy a obtener si cambio la resistencia de carga. Es decir, si comienzo a ensayar con otros valores de resistencia de carga, ¿cierto? A ver qué obtengo, ¿sí? Entonces, aquí arriba, yo ya sé que mi potencia, digamos que máxima está dada por esta expresión, pero sé que la potencia en la carga, pues realmente era esto de acá, ¿sí? Entonces, si me traigo esta ecuación para acá, abajo, y simplemente digo que voy a comenzar a hallar un poco de valores de potencia, ¿cierto? De acuerdo a lo que me acaban de decir, ¿sí? Entonces, podemos arrancar por un valor, digamos, podemos colocar algo así. Podemos inclusive hacer una tablita, ¿cierto? Entonces, lo que podríamos empezar a hacer es por acá, algo así, a ver. Entonces, digamos que tenemos una tablita, ¿cierto? Por acá abajo, por acá arriba vamos a colocar la potencia y sin esto ya. Y por acá abajo vamos a colocar la resistencia en la carga. ¿Listo? Es más, si nosotros nos llevamos este número como una función, ¿cierto? O sea, que acá digamos que esta es f de x y aquí esto me va a aparecer un número acá arriba porque es un voltaje al cuadrado, una resistencia al cuadrado, etcétera, etcétera. Me va a aparecer una x aquí y una x aquí. Si lo grafico, ya vamos a ver cómo va a quedar, ¿cierto? Entonces, vamos primero a tratar de hacer aquí en el octavo. Entonces vamos a escribir aquí que la potencia, a ver, no, más bien escribamos un pequeño script. Entonces, máxima transferencia de potencia. Y vamos a declarar varias cosas. Vamos a decir que tengo un voltaje de Thevenin, voltaje de Thevenin igual a 12,4, que tenemos una resistencia de Thevenin, una resistencia de Thevenin igual a 2,3 o 2300 más bien, 2300. Y una resistencia de carga de cualquier valor, ¿cierto? Entonces esta resistencia de carga va a tener un valor, digamos, primero de 1000. ¿Sí? Por acá la potencia, bueno, yo creo que esto hay que agregarle los puntos. No estoy, pero estoy seguro. La potencia de carga, entonces, vamos a calcularla simplemente utilizando estas cosas, ¿cierto? Entonces vamos a decir que esto es B, este voltaje al cuadrado, ups, bueno, B Thevenin por B Thevenin y todo eso dividido. Y aquí vamos a colocar mm, R de Thevenin, ¿cierto? Más RL. Y esto dos veces. R de Thevenin, RL. Es que para colocar el cuadrado
Es con ese operadorcito raro, pero no logro. A ver, voy a tratar de obtenerlo por aquí. Aquí está, con este. ¿Cierto? Y entonces acá arriba también vamos a colocarlo así. Coloquémoslo al cuadrado. ¿Cierto? Y todo eso multiplicado por, pues, por RL, ¿no? RL. Entonces, así las cosas para estos valores de aquí, ¿cierto? Entonces, si yo ejecuto, él me está diciendo, verdad que me toca guardar primero. Si yo ejecuto, me está diciendo, bueno, esa potencia vale 0.014119. Ojo ahí porque fíjense que esto está dado en vatios, ¿sí? Yo podría decir que en milivatios son 14.11. Entonces, si me traigo este valor para acá y me traigo los valores para acá, entonces lo primero que yo puedo colocar aquí es que para una resistencia de carga de 1000, ¿cierto? Arriba obtuve un valor de 0.014. ¿Listo? Acá arriba, entonces fíjense ustedes que mi resistencia de Thevenin era de 2300, es decir, que probé con un valor menor a la resistencia de Thevenin, ¿cierto? Entonces vamos a escribir también aquí esta potencia, para que no nos confundamos luego con las unidades, está dada en vatios. Está dada en vatios, ¿cierto? Y que acá abajo la resistencia de carga, digamos que la estoy expresando pues en ohmios, ¿cierto? Entonces, esa sería, aquí dice que analicemos al menos con 10 valores, entonces por eso lo coloqué allá en el octa, pues para que la cosa fluya mejor, ¿cierto? Entonces vamos a subir el valor por ahí a 1500 de la resistencia, ¿cierto? Entonces llegamos aquí, cambiamos acá a 1500 y volvemos a probar, ¿cierto? Guardamos y volvemos a probar. Cuando volvemos a probar vemos que el valor aumentó un poquito, aquí está, ¿sí? Entonces vamos, lo colocamos por acá, decimos que obtuvimos este valor de potencia ahora para un valor de resistencia de 1500. ¿Cierto? Estamos haciendo pues una tabulacioncita ahí, pues bien sencillita. Probemos, si quieren, con un valor mayor que 2300. Entonces, digamos, tenemos que nuestra Thevenin es 2300, entonces vámonos para 2500. ¿Sí? Si nos vamos para 2500, entonces la cosa dice así. Dice que ahora esto da 0.01684. Aparentemente va en aumento, ¿cierto? Entonces, aparentemente esto sigue en aumento. Yo aquí obtuve este. Y por acá, mi resistencia ahora era de los 500. Pero no probamos en la misma, ¿no? En el 2300, porque en el 2300 es donde debería ocurrir el máximo, ¿cierto? Entonces, si nos vamos acá y ponemos aquí 2300, este número debería ser mayor a los que yo he obtenido hasta el momento, ¿cierto? Entonces vuelvo y guardo y ejecuto. Y noten ustedes que me está dando este valor. Vamos a ponerlo. Lo estoy colocando en decimal, pero si ustedes lo pasan a milis, se van a dar cuenta que ese número es mayor que los demás. ¿Listo? Entonces aquí colocamos el número que acabo de encontrar, ¿cierto? Y acá abajo dijimos que este valor era para el mismo de la resistencia de Thevenin. Cualquier otro valor que se les pueda ocurrir de resistencia, cualquier otro que vayan ustedes a colocar aquí abajo como valor de resistencia, nos va a arrojar un valor menor de potencia, ¿cierto? Es decir, este de aquí, lo voy a marcar con rojito, este de aquí es mi valor máximo de potencia que este circuito es capaz de entregarle a la carga, ¿sí? Que este circuito que yo estaba haciendo aquí de ejemplo es capaz de entregarle a la carga. Si yo necesito mayor potencia en la carga, pues el circuito que estoy probando no me sirve, ¿cierto? Es decir, tengo que cambiar la red, la red original. Hicimos una prueba con un valor mayor, miren ustedes que es 16.71 milivatios,
el otro me dio 16,68, el otro me dio 15,97, el otro me dio 14,11 milivatios. Es decir, que son valores menores de 16,7 milivatios. Cualquier otro valor que ustedes dirán, no, pero es que la resistencia a la carga está multiplicando por acá, pero también está dividiendo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo aumento la resistencia en la carga, si yo le coloco un valor grande de 1 megaohmio, ¿cierto? 1 millón, por ejemplo, pues este valor también de acá abajo también va a hacer que la potencia dé muy pequeña, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo aumento acá esto exageradamente, qué sé yo, probemos con una resistencia a la carga de 230.000, ¿cierto? Ese 230.000 que yo tengo ahí, que voy a guardar, permítanme un segundo, cuando ejecute, pues me va a dar un valor mucho, miren ustedes que aquí me está diciendo que es todavía mucho menor que lo que estaba obteniendo hace un rato, ¿cierto? Entonces, si nos vamos para acá, ponemos este valor de potencia, ups, ¿cierto? Para este valor de resistencia que utilicé, 230, 1, 2, 3, 230. ¿Listo? Y así podríamos probarlas 10 veces, ¿sí? Podríamos seguir probando las 10 veces y nos vamos a dar cuenta que, digamos que, pues, que la potencia solamente es máxima aquí, en este punto, ¿cierto? Solamente es máxima aquí. Gráficamente hablando, bueno, entonces gráficamente hablando, a ver, bueno, con el Octave se puede hacer, es un poco más complejo, pero vamos a hacerlo aquí rápidamente con GeoGebra a ver si funciona. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una función, vamos a probar con estos valores que hay aquí, ¿sí? Precisamente 12,4 al cuadrado. Probemos primero obtengamos aquí algunos valores. Mire, esto está molestando como un poquito el internet. Permítanme un segundo, yo voy a cerrar aquí la camarita para que fluya de pronto un poco mejor acá lo del Octave. Entonces 12,4 por 12,4. 153,76. Voy a pasar estos valores para acá. Y ojo a lo que voy a hacer porque voy a utilizar la resistencia, pero en kiloohmios, ¿sí? Para que la gráfica nos quede un poquitico mejor. Entonces, mi función de potencia, para este caso, vuelvo y repito, está dada por 153,76 dividido, y aquí abajo vamos a colocar 2,3, ¿cierto? Entonces sería 2,3 más RL, todo esto elevado al cuadrado. El número de arriba ya lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? El de abajo tiene que estar elevado al cuadrado y todo eso multiplicado por RL. Si nos vamos al GeoGebra y vamos a colocar esto mismo, entonces en lugar de RL vamos a colocar X, ¿no? A ver, aquí entonces coloquemos 153,76 dividido, y acá abajo vamos a colocar el número así al cuadrado, y aquí vamos a colocar 2,3 más X. Mire que ya me soltó la gráfica y acá arriba por X. Coloquemos por X. ¿Listo? Esta es mi función. Bueno, la X de arriba puede ir ahí donde la puse, ¿cierto? O puede ir, digamos, por acá, al ladito, es indiferente. Es indiferente donde yo la coloque porque pues igual es un producto. Entonces, volvamos, miremos aquí a la gráfica y vamos a disminuirle un poquitico la escala. Y miremos, recuerden que en el eje de acá, en el eje horizontal, son las resistencias, ¿cierto? Es nuestra X, ¿sí? Y f de X, es decir, lo de la izquierda, es nuestra potencia. Entonces, más o menos, y mírenlo ustedes aquí, más o menos, ¿hasta qué valor sube? Por acá. Si ustedes observan, bueno, la escala que utilicé, si coloco aquí 2300,
pues la escala de la izquierda va a cambiar, va a ser más pequeña, ¿cierto? La escala horizontal, pues, perdón, vertical. Y usted que la función ya se volvió una función muy pequeñita, pero si yo la amplío, si yo amplío esto aquí, me voy a dar cuenta pues que, bueno, aquí me hace falta, a ver, 2300. mm, Hay algo raro ahí, ¿no? A ver, volvamos a poner como 2.3. Creo que el problema únicamente es de las escalas, pero bueno, analicémoslo aquí. Entonces, pensemos en el valor máximo, digamos, aquí pongamos 2.3. Pero pensé que se iba a agregar una recta. A ver, pensemos en este valor de X, que es 2.3 que tenemos ahí. Ah, bien. Pongamos los puntos especiales más bien, porque pues evidentemente aquí, digamos que, bueno, ahí ya nos agregó los puntos especiales. Noten ustedes que tenemos uno por acá, pues que es el punto de donde se origina, digamos, la función. La función tiene valores negativos por acá abajo, pero no nos van a interesar. ¿Por qué no nos interesan? Porque el eje horizontal es un eje de resistencias, ¿cierto? Entonces, como este eje es un eje de resistencias, pues yo no voy a considerar, digamos, valores negativos de resistencia porque pues evidentemente no existen o no puedo, digamos que explicar esos valores de resistencia negativos. El otro punto crítico que está apareciendo aquí en la función es este punto B, que si ustedes observan qué punto es, 2.3, 16.71. Si nos vamos a la tablita, en el caso de mi tablita, pues yo lo tenía como en 2300, ¿cierto? Pero son 2300 ohmios y 0.01671 vatios, ¿sí? Por eso ahorita que coloqué la escala como en 2300, ¿cierto? Pues la gráfica se aplana un poquito porque solamente va a llegar por acá a 0.016. Es decir, que tendría que cambiar la escala del eje Y para observarla más o menos equivalente a la que yo estoy viendo ahí. Y noten ustedes que ahí aparece un máximo, ese punto B es un máximo, ¿sí? Y en adelante todos los valores, todos los demás valores que yo use de resistencia, inclusive los más grandes o los más pequeños que se me puedan ocurrir, todos los valores van a arrojar una potencia menor que 16.7 milivatios, que es la que me está diciendo esto aquí, que es el valor mayor de potencia, ¿cierto? Este de acá. El eje X sería la resistencia, el eje Y o la coordenada Y sería el valor de la potencia, ¿listo? Este comportamiento va a ser similar en todos los circuitos, obviamente pues los valores van a cambiar dependiendo pues de lo que yo tenga en el circuito, ¿no? De lo que yo haya analizado y a la equivalente que yo haya llegado. Eso es lo que cambiaría, pero casi siempre la potencia o la gráfica daría de esta forma, entonces vamos a colocarla por acá, ¿sí? Digamos que yo casi siempre voy a obtener una grafiquita que viene más o menos así. Entonces, digamos que si por acá tengo mi valor de voltaje, perdón, de potencia en la carga, y que por acá tengo mi valor de resistencia en la carga, entonces casi siempre el comportamiento que se va a tener es el siguiente. Entonces, vamos a graficar esto con negro. Va a arrancar algo así, va a subir por acá hasta un valor y luego va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y este valor que encuentre por acá,
¿cierto? Los dos puntos que hay ahí, ups, ¿cierto? Pues son los dos valores críticos que yo acabo de decir. Entonces aquí abajo está la resistencia de Thevenin y por acá abajo el punto de potencia máxima. ¿Listo? Ese es, digamos que el teorema de máxima transferencia de potencia, es decir, para cualquier valor de resistencia en la carga que sea diferente a la resistencia de Thevenin, todos los valores de potencia van a ser menores. Es lo que nos está diciendo esta gráfica, es lo que nos está diciendo la tablita de valores. Mire que la tablita de valores nos está diciendo que no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea la resistencia, con esta expresión matemática yo voy a obtener siempre, hagamos con una resistencia muy pequeña, hicimos con una muy grande, no hemos hecho con una muy pequeña. Si nosotros colocamos aquí una resistencia de carga muy pequeña, por ejemplo, 2, digamos 2 nada más, ¿cierto? Guardo esto no está funcionando. Pues por lo menos no está funcionando muy bien. Entonces ya guardé el 2, ejecuto y miren el valor que obtengo, incluso menor. ¿Listo? Entonces, si utilizo una resistencia en la carga de 2, el valor de potencia obtenido pues es este de acá. Entonces, nunca utilizando obviamente esta función que aparece aquí, nunca voy a lograr superar este valor de potencia. ¿Listo? Ese es, digamos que lo que estamos queriendo decir ahí. Si nos vamos a las simulaciones, me van a disculpar, voy a utilizar una simulación, una misma simulación que ya hicimos antes, pero pues es solamente para ilustrar lo que estamos diciendo. Y bueno, lo que puedo hacer es utilizar este mismo circuito para no, digamos que para no tener que hacer otro montaje. Y me voy a permitir utilizar un instrumento de medición que no hemos utilizado hasta el momento, que sería un batímetro, ¿no? Para medir los valores de potencia, ¿sí? Dejar de compartirles aquí, voy a compartir toda la pantalla para que se vea el Proteus. Doce de mayo de 2026. Bien, entonces pues vamos a buscar las fuentes, las resistencias. Tenemos entonces mi fuente de voltaje. Buscamos entonces las dos resistencias. Y armamos el circuitico. Recuerden que es un circuito simple, sencillo, un circuito en serie de dos resistencias. Una de ellas es la de Thevenin. Entonces vamos a colocarle los valores acá. Y esa resistencia de Thevenin tiene un valor de 2300, ¿cierto? Entonces pongámosla aquí como 2.3 kiloohms. Y por acá teníamos una fuente de voltaje de 12.4 voltios. Ahí está. Eso es lo que teníamos nosotros hasta el momento. Vamos a tratar de utilizar un instrumento. Mire usted, aquí debe haber alguno que el batímetro. Fíjense, el batímetro está aquí, ¿cierto? Entonces este batímetro nos va a mostrar tanto corriente como voltaje. Bueno, o potencia, pues. Entonces, pero necesito la muestra de voltaje
y la muestra de voltaje la voy a tomar de aquí. La muestra de corriente, ojo, porque la muestra de corriente pues tiene que ser, digamos, del circuito, ¿no? Y tengo que abrir el circuito en algún momento. Entonces, empecemos más bien por esa. Empecemos más bien por la muestra de corriente, que tal vez sea más compleja de encontrar. Entonces vamos a atravesar el batímetro acá, ¿sí? Y vamos a llevarle, digamos, para medir la corriente así, ¿cierto? Voy a bajarlo un poquitico. Recuerden que esto es como un poquitico complejo. Y el voltaje pues equivale a este mismo punto de aquí, entonces vamos a conectarlo aquí, ¿cierto? Y el otro lo vamos a conectar por acá. Entonces, en este orden, si ustedes quieren, vamos a hacer una prueba con los valores que ya tenemos aquí arriba. Entonces, digamos, probamos con una resistencia de carga de 1000 y nos debería dar este valor de vatiaje, ¿cierto? Entonces, nos vamos aquí, colocamos esta resistencia en 1000, ¿sí? O sea, un K, y miramos a ver qué vatiaje obtenemos acá. Entonces, corremos el circuito, ¿sí? Y miren ustedes que, bueno, nos está dando muy pequeño porque, evidentemente, yo le puedo decir que nos muestre esto en milivatios, ¿sí? En milivatios. Entonces, nuevamente corremos esto y me está diciendo que tengo un valor de 14.1 milivatios. 14.1 milivatios para un kiloohmio. Nos vamos acá y mire usted que para un kiloohmio obtenía 14.11 milivatios, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, cada vez que, de hecho, puedo cambiar estos valores las veces que yo quiera, podemos irnos al 230.000 de ahora, ¿cierto? Si nos vamos al 230.000 de ahora y compilamos nuevamente esto, entonces él se va a estabilizar en un valor de 66 milivatios más o menos. Si nosotros nos vamos acá, mire usted que para 230.000, aquí nos está diciendo que son 6.55 por 10 a la menos 4. Es decir, en este caso, ¿cierto? Son 60 y, a ver si corremos esto, o sea, eso es 0.00065, ¿cierto? Que equivale entonces a 65.5 milivatios aproximadamente. Él nos está diciendo que son 66. Ve que se me hizo la simulación. Me está diciendo que son aproximadamente 66. Si nos vamos al valor que debería dar máximo, que es 2300, entonces aquí en lugar de colocar eso, así, serían 2300. Aquí deberíamos obtener el valor máximo de potencia que vendría a ser 16.7 milivatios más o menos, ¿cierto? Entonces, si corremos la simulación, entonces nos está diciendo que aproximadamente esa simulación o esa potencia en este circuito es de 16.7 milivatios. Es decir, esta fuente y este circuito que corresponden con la red de DC, digamos, la fuente y la resistencia, perdón, que corresponden con la fuente, que corresponden con la red original, no son capaces de entregar más allá de 16.7 milivatios, ¿cierto? Es decir, que cualquier cosa que yo le coloque al circuito que quiera consumir más de 16.7 milivatios, no va a funcionar de forma apropiada. ¿Listo? Y de ahí la importancia de poder hacer este tipo de simulaciones, ¿no? De poder hacer, ni siquiera de las simulaciones, sino también de poder hacer este tipo de análisis, este tipo digamos, de pruebas en la carga, ¿cierto? Para definir cómo se va a comportar, digamos que los valores de voltaje, de corriente y los máximos correspondientes. Bueno, no sé si tengan de pronto alguna inquietud hasta el momento, algo que mencionar. Miren que hay una parte del ejercicio que yo no tomé y fue encontrar el equivalente, ¿cierto? Es decir, aquí partimos de un circuito ya digamos, analizado y al cual ya le sacamos el equivalente de Thevenin, ¿sí? Si ustedes van al taller del curso,
al taller de la unidad, ¿cierto? Si se meten acá al polivirtual y buscan el tallercito de la unidad. En el taller, el punto de partida, pues es una red de DC, es decir, el punto de partida es este. Una red de DC, el primer paso es encontrar el circuito equivalente, bien sea el de Thevenin o el de Norton, y ahora sí viene la parte de hacer el análisis de la potencia, ¿sí? Para efectos prácticos, y ustedes bien saben que digamos que a veces cuando estamos analizando estos ejercicios y demás, pues uno se toma su tiempo encontrando, por ejemplo, el equivalente de Thevenin, ¿cierto? O el equivalente de Norton. Aquí hay un tiempo importante en pasar desde la red original a la del circuito equivalente, ¿sí? Eh, pues digamos que para no irnos un poco muy extendidos, pues entonces partimos desde que ya teníamos un circuito, digamos que un circuito analizado. Entonces, si nos vamos por acá a la unidad 4, en donde habla de teorema de Thevenin y Norton, ¿cierto? Aquí aparece un taller 3. Si ustedes ingresan a ese taller 3, ese taller 3 tiene distintos circuitos, ¿cierto? Y si ustedes observan, pues en todos hay alguna pregunta en relación con la potencia. Entonces aquí dice, analice entre las terminales B y C. ¿Cuáles son las terminales B y C? Pues esta, ¿cierto? Que se ve aquí y esta que se ve acá, es decir, en paralelo con la resistencia de 10K. Para una resistencia de carga de 3 kiloohmios, es decir, una resistencia que no está aquí en el circuito, sino que es de carga, se pregunta, ¿la potencia es máxima? Si es así, pues la respuesta sería sí. Y si no, después pregunta cuál es el punto de máxima potencia en la carga, es decir, calcular cuál es la resistencia y la potencia para la cual, perdón, cuál es la potencia, mejor dicho, cuál es la resistencia para la cual la potencia es máxima. ¿Listo? Que fue más o menos, si nos hubieran preguntado eso en este circuito, pues nosotros diríamos, bueno, la resistencia para este circuito, la resistencia para el cual la potencia es máxima, pues es 2300, la resistencia en la carga, ¿no? ¿Y por qué es así? Pues porque el teorema de máxima transferencia de potencia dice que la máxima potencia en la carga ocurre cuando las dos resistencias, tanto la de carga como la de Thevenin, son iguales, ¿cierto? Y con esta tablita y con la simulación que acabamos de hacer, pues acabamos de verificar y de validar, digamos que el teorema que estábamos describiendo. Entonces, este de aquí, que marqué con ese ovalito, es mi punto de máxima transferencia de potencia, ¿sí? Entonces, el taller posiblemente para cada ejercicio pregunte eso, ¿sí? Aquí hay ejercicios a los cuales ya les hallamos el equivalente. Creo que este ejercicio 4 ya le hallamos el equivalente a la clase pasada. Entonces, verifíquenlos, eh, repasen un poco y tratemos, por ejemplo, de obtener el punto de máxima potencia de cada uno de estos circuitos. Vea que siempre pregunta la potencia de la carga, determine si es máxima o no. ¿Cuánto es la potencia de la carga? Hallar, compare con los datos con el punto. Entonces, verifiquemos todo eso para estos ejercicios que hay aquí. Eh, 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 mm, el jueves dejaremos un ejercicito. El jueves haremos un ejemplo completo, tal vez, y dejaremos algún ejercicio propuesto. ¿Listo? Miren que en la simulación utilicé solamente el equivalente de Thevenin, pero pues esto es lo mismo si yo creo aquí otro circuito, ¿cierto? Y en lugar de agregar solamente la fuente de voltaje, pues me voy a buscar una fuente de corriente. Y yo nunca hallé la corriente de cortocircuito, pero la puedo hallar de forma muy sencilla, ¿cierto? Entonces, digamos que despejado en X, ¿no? Digamos que puedo utilizar este mismo equivalente, la misma resistencia, ¿cierto? Aquí decir que la resistencia de Thevenin era 2300, o sea, 2.3, y que uy, esto me quedó como mal. Y que la corriente entonces va a ser la división de estos dos, ¿no? Entonces aquí vamos a decir, vamos a usar una calculadora, que sería 12.4
dividido 2300, que es la resistencia, ¿cierto? Entonces, en este caso, esa fuente de corriente debe ser de 5.39 miliamperios aproximadamente. Multiplicamos esto por 1000. 5.391 podemos colocarle, a ver. Entonces, esta fuente va a estar dada por 5.339 miliamperios. ¿Listo? Y nuevamente, pues hacemos la conexión de los elementos circuitales aquí, es decir, esta es mi resistencia de Thevenin, ¿cierto? Y esta será mi resistencia de carga. Entonces aquí vamos a ubicar otra vez un batímetro distinto, para que no sea el mismo. Y para este batímetro, entonces vamos a tomar la corriente por acá, también el voltaje, ¿cierto? La corriente va a cerrar por aquí y el otro voltaje, el otro punto de voltaje irá por acá. Y por ejemplo, para esta misma resistencia, digamos acá abajo, como son circuitos equivalentes, el valor del voltaje que nos va a mostrar, el valor del vatiaje que nos debe mostrar esto, debería ser el mismo porque es un circuito equivalente, ¿cierto? Entonces, arriba nos está diciendo que son 16 punto algo, abajo, bueno, se me olvidó cambiarle aquí la configuración para que nos muestre esto en milivatios. ¿Listo? Nuevamente compilamos, corremos la simulación. Y si ustedes observan, más o menos, ahí están en 16.7 milivatios de potencia. Nuevamente, esto es los dos, comprobando pues que los dos circuitos son obviamente equivalentes, ¿no? Si yo cambio la corriente, la resistencia de cargas, siquiera un poquitico, por ejemplo, si me voy a 2500, que ese también lo hicimos calculando, ¿cierto? Creo que también hicimos el de 2500, un poquitico para arriba. Debe dar menor que 16.7, ¿cierto? Entonces esperaríamos nosotros que diera un valor menor. Arriba, por ejemplo, se mantiene todavía en 16.7 porque esto pues se está aproximando, ¿no? Pero si nos vamos acá a las tablitas que nosotros teníamos, que se me hicieron, para 2500, mire usted que era 16.68, realmente no es 16.7, sino que el simulador pues está haciendo las aproximaciones. De hecho, yo creo que yo puedo colocarle a esto que muestre más decimales, creo. A ver. Bueno, no, la verdad no sabría cómo pedirle que mostrara más decimales, pero es precisamente por eso, porque está mostrando solamente un decimal que no lo sigue aproximando a 16.7. Subámosle un poquito a la resistencia. Digamos que ahora es de 2700 y que por acá abajo también. Entonces, con ese nuevo valor de resistencia, que de hecho no lo hemos hecho allá, vamos a ver hasta qué valor de potencia tuve esto. Ahora en este caso ya no llegó sino hasta 16.6, ¿cierto? Pero nosotros 16.7 aquí creo que perdón, 2700 acá no lo calculamos. Miren ustedes que no aparece como los valores de las resistencias. Hicimos un ensayo con una resistencia de 2 ohmios, ¿cierto? Esa resistencia de 2 ohmios nos dijo entonces que por acá el valor era pequeñito, entonces podemos mirar. Creo que ese ensayo sí no lo hicimos aquí. Entonces colocamos el valor de resistencia en la carga ya no de 2700, sino de 2. Y por acá lo mismo, un valor de 2. Y eso nos debería dar un valor aún menor de potencia, ¿no? Ya lo teníamos hace un rato. Mire usted que incluso siendo que está en milivatios, ¿cierto? Nos está diciendo que es un valor chiquito, o sea, 0.06 o 0.05 milivatios. Es precisamente lo que nos decía aquí, ¿no? 5.8 por 10 a la menos 5. Es un valor bastante pequeño de potencia. Bien. Bueno, yo creo que hasta ahí podemos dejar. Nosotros, la idea del día de hoy era tratar de ilustrar el teorema de la máxima transferencia de potencia en los circuitos equivalentes, ¿sí? Y digamos que con lo que hemos hecho hasta el momento, pues ahí tenemos ya, digamos que por lo menos las expresiones generales,
Tenemos un ejercicio, un ejemplo compartido, digamos que tanto en Proteus como en forma de tablerito para que ustedes lo repasen, ¿cierto? Para que lo estudien. Aquí no hicimos más, sino, digamos que aplicar cosas que ya nosotros sabíamos, solamente que están enfocadas desde el punto de vista de la carga, ¿no? Solamente están enfocadas desde el punto de vista de la carga para que lo tengamos muy presente. En la próxima clase, entonces, vamos a empezar a hacer los ejercicios, ahora sí de pronto completicos, es decir, arrancamos desde la red circuital compleja o grandecita y llegamos hasta el análisis de las características de la carga. Bien. Listo, entonces voy en estos momentos a dejar la grabación. ¿Alguno tiene preguntas, dudas, inquietudes? Dejemos